gran abrazo, queridos hermanos y queridas hermanas. Damos la gloria al Señor porque podemos encontrarnos una vez más a mitad de semana en una cápsula, en un pensamiento breve de estos discursos de consolación, como le hemos llamado a esta serie de reflexiones. En esta ocasión, un texto del capítulo 51, en el versículos 12 y 13 nos servirán como base para esta reflexión. Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? Es toda esta sección de Isaías 40 en adelante hasta el 55 tiene expresiones de consuelo para un pueblo que está viviendo el exilio en Babilonia y que probablemente muchas de lo que vive son consecuencias de su propio pecado. Sin embargo, en estos fragmentos que hemos leído, en este segmento de Isaías, los discursos del profeta son de consuelo, no son de condenación. Hemos dicho que al sufrimiento, a la desesperanza, corresponden las palabras de consuelo y no las palabras de castigo y las palabras de condena. A ellos, como también nos puede pasar a nosotros, frecuentemente los personajes poderosos de la historia, de la vida, y que además tienen la disposición a pisotear y a destruir, ocasionan temor y ocasionan terror. Este es el caso de Israel en esta época. Para muchos de ellos, estos son los grandes gigantes. Se vive con temor por la desigualdad que hay frente a los poderosos de todos los tiempos y la fragilidad que hay de personas que, buscando a Dios, no tienen los recursos, son frágiles, se sienten tratados injustamente y sin embargo no tienen cómo defenderse. A veces esas desigualdades ocasionan maltrato, ocasionan opresión, incluso violencia. A estas personas de la época del profeta, pero también a nosotros, el Señor nos dice que es Él el que consuela. ¿Qué poder tenemos nosotros? Así lo expresa Él en el verso 12. ¿Quién eres tú? ¿Qué poder tenemos nosotros para elegir engrandecer a aquellos que nos oprimen? Como quien dice, ¿quién eres tú para tenerle más temor a los seres humanos que confiar en el poder de Dios? ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? La grandeza del Señor contrasta, el poder de Dios contrasta, la eternidad de Dios contrasta con la fragilidad, la temporalidad, la pequeñez humana, aun cuando esos frágiles y pequeños, a causa del poder humano y temporal que tienen, nos parezcan seres muy poderosos. Pero frente a ellos, el verso 12 dice, soy yo mismo el que a ustedes los consuela. Miren el versículo 13. ¿Has olvidado al Señor que te hizo? Porque efectivamente, cuando el objeto de temor se engrandece tanto, que daría la impresión de que entonces nos hemos olvidado del Dios que nos hizo y que sí es verdaderamente poderoso. ¿Te olvidaste del que extendió los cielos y afirmó la tierra? Comparado con ese Dios que creó los cielos y la tierra,
todas las opresiones humanas, todos los poderes temporales frente a los cuales nos sentimos intimidados y soportamos a veces la violencia, son poderes que no son nada. Entonces nos pregunta al final, ¿vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? Es una pregunta retórica, tomando en cuenta la pequeñez, la fragilidad, la temporalidad de los seres humanos dispuestos a destruir, a oprimir y a violentar. Y la grandeza, por otro lado, del Dios que crea los cielos y la tierra y que promete estar de nuestro lado porque nos da consuelo, nos pregunta a nosotros, ¿optarás por vivir toda la vida bajo el terror? ¿O optarás por confiar en Dios y vivir en esperanza, en victoria, con confianza? Es una pregunta retórica. La respuesta es obvia. Optaremos por la libertad, por la esperanza, por la victoria, porque nosotros somos de los que sí recordamos la grandeza del Señor. Y comparado con el Señor que está de nuestro lado para consolar, todos los poderes humanos y temporales son la nada misma. Son hierba que finalmente termina siendo consumida. Oramos al Señor esperando su bendición y confiando en su intervención en nuestra vida. Gracias, Señor, por permitirnos tener una oportunidad más para reflexionar en torno a tu palabra. A veces los poderes temporales, los que oprimen, los que destruyen, Señor, los que ejecutan violencia, parecen tan monstruosos, parecen tan gigantes, tan imposibles de vencer. Y se nos olvida cuán grande eres tú, Señor. Hoy, de la mano del profeta Isaías, queremos volver a confiar. Reclamar, Señor, tu promesa de consolar y de estar de nuestro lado, especialmente frente a aquello que nos ocasiona temor a causa del poder que parecen tener. Defiende a tus hijos y a tus hijas, Señor. Defiende a quienes sufren violencia. Defiende a quienes viven en opresión. Y haznos vivir en la victoria de quienes confían en ti, Señor, porque más grande eres tú que todos los poderes temporales. Así es que gracias por tu misericordia, gracias por ponerte del lado de quien experimenta el sufrimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Que sea una semana llena de victoria, llena de las bendiciones del Señor y llena de esperanza del Señor. Que Dios nos bendiga.